Jesús. Y miren lo que decía el apóstol Pablo en este versículo, dice, Efesios 6, versículo 19 y 20, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, ¿para qué? Para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, ¿como qué? Como debo hablar. Pablo sabía que no era hablar por hablar, ¿verdad? Sino que debía hablar de una manera en especial. Por eso él dice, como debo hablar. Y quiero hacerle una pregunta a todos ustedes en esta noche. ¿Cómo es que debemos hablar nosotros para compartir de Cristo a todas las personas? Porque hay una forma, hay una manera, y por eso Pablo aquí lo dice, que con denuedo hable de Él, o sea, que con denuedo hablemos de Jesucristo como debemos hablar. A veces las personas creen que evangelizar es ir a invitar a una persona a la iglesia y decirle acompáñeme el domingo, o evangelizar es ir y decirle Jesús lo ama, o como me decía que día una persona, se me acercaron en el Transmilenio y una niña me hizo así y me dijo Jesús te ama, recíbelo en tu corazón, y salió y se fue la niña. Y resulta que hay maneras. ¿Cómo debo yo hablar y qué es lo que yo debo hablar? Jesús compartía del reino de Dios y lo hacía con autoridad. Busquemos Juan 7, versículo 14 al 18. Y veamos un ejemplo de qué era lo que Jesús hacía, cómo compartía él. Esta parte me parece muy bonita, porque Jesús tenía algo muy claro y lo vino a hacer. Dice la Biblia que a lo suyo vino, y esto era lo que hacía Jesús en el versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. ¿Y qué hacía? Enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Los judíos que recibían su enseñanza se maravillaban por la forma en que él enseñaba. Sabía mucho, ¿cierto? Dice el versículo 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino ¿de quién? Conocía también a su papá, que podía hablar lo que Dios le había mandado a hablar. El que quiera, dice en el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿qué debe conocer? Si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. No hablaba lo que él quería, sino hablaba lo que Dios le había mandado a hablar. 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Jesús enseñaba y sabía que era lo que tenía que enseñar. Enseñaba la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Jesús lo hacía con autoridad. Y cada vez que Jesús se refirió a la palabra, se refería a ella con autoridad. En Lucas 4:15 también podemos ver a Jesús cómo usaba la palabra. Lucas 4, versículo 15. Dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Enseñaba en las sinagogas y su enseñanza hacía que la gente lo glorificara, porque enseñaba con autoridad, enseñaba bien, sabía que era lo que estaba enseñando. Enseñaba cosas, enseñaba la palabra de Dios con una autoridad que venía de su propio Padre. En Lucas 4, versículo 4 vemos un ejemplo de cómo Jesús usaba la palabra. Dice, Jesús respondiéndole a Satanás, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No se puso a sostener una conversación con Satanás, sino con autoridad le dijo, la palabra de Dios dice esto, porque él sabía en cada momento qué había que decir de acuerdo a la palabra que Dios le había enseñado. Amén. Jesús compartía la palabra de Dios con autoridad, porque la autoridad se la daba el conocer a su papá y el conocer la palabra, ¿cierto? Por eso muchos de nosotros a veces no podemos compartir con autoridad,
porque no conocemos a nuestro Padre Celestial que está en los cielos y no conocemos la palabra como debiéramos, y eso nos hace un poco débiles. En Romanos 3, versículo 10 y el versículo 23 dice que la humanidad está atrapada en pecados, que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado, ¿cierto? ¿Quién ha leído esos versículos? Es una realidad. Los cristianos, los que hemos recibido a Jesús y hemos nacido de nuevo, ya no sufrimos de estar atrapados en el pecado, ¿sí? Pero toda la humanidad sí sufre de eso. A Jesús lo necesita todo el mundo. El único propósito de Jesús al venir era ese, salvar a todos, ¿verdad? Darle la vida eterna a todo el mundo. Entonces hay mucha gente afuera que necesita de Cristo y todos sabemos eso, están muertos en sus delitos y pecados, dice en Efesios 2:1. En Mateo 7, versículo 13 al 14, la Biblia nos enseña que hay dos destinos de la vida. Para toda la vida de toda la gente hay dos destinos, hay dos caminos. ¿Cuál hemos escogido nosotros? ¿Cuál han escogido otras personas? Dice Mateo 7, 13 y 14. Vamos a leerlo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos los que la hallan. Amén. Por la puerta angosta, por la estrecha, el camino de la vida entran poquitos, pero por la ancha, el camino de la perdición se va casi todo el mundo, ¿cierto? La gente necesita de Cristo. La gente necesita que nosotros compartamos de ese evangelio, pero que lo hagamos con autoridad. Todas las personas a nuestro alrededor necesitan de Jesús y creo que hace falta más convencimiento de nosotros en eso. En 2 Corintios 5:20 nos dice a nosotros qué misión tenemos mientras estamos aquí en la tierra después de haber conocido a Jesús. 2 Corintios 5:20. Dice que nosotros somos embajadores. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros somos embajadores de Jesús. Un embajador se pone la bandera de su país, se va para otro país a mostrar su país, ¿verdad? El embajador de Colombia en España, ¿qué muestra en España? A Colombia, ¿cierto? El embajador de Cristo, ¿qué debiera mostrar? A Cristo. Somos embajadores. A todo lado donde vayamos nosotros debemos mostrar a Jesús. Todo lo bueno que es Jesús, todo lo que hizo. Un embajador muestra la zona cafetera, muestra los ríos, muestra el turismo, muestra lo bonito de Colombia. Nosotros como embajadores de Jesús debemos mostrar eso. Pero para eso tenemos que conocerlo. Qué error tan grande es uno ir a mostrar algo que no conoce. Es chistoso, me parece muy chistoso, yo sé que muchos han visto, cuando le preguntan a una reina de belleza por un ejemplo, por su país, ¿qué mostrarías de tu país? ¿Sí? Y salen con unas respuestas que son hasta inverosímiles. Sobre todo cuando no lo conocen, ¿sí? Le preguntan por religión, les hacen preguntas de cultura general y se ponen a responder cosas que no conocen y fijo que la embarran, ¿verdad? Pero cuando uno conoce algo, entonces es muy fácil exponer y mostrar lo bonito que es, ¿sí? Cuando yo soy embajador de Cristo y conozco a Cristo, es muy fácil mostrar lo bonito que es Cristo. Mateo 5, versículo 14 al 16 dice que nosotros somos la luz del mundo. Amén. ¿Quién se considera que es la luz del mundo? Levante su mano. Somos la luz y dice que la luz no es para esconderla por allá debajo. Uno no llega ahí a una habitación y encuentra que el bombillo lo instalaron debajo de la cama. La luz necesita iluminar y eso yo creo que todos lo sabemos. Necesitamos iluminar y mostrar a Jesús siempre, ¿cierto? Si sabemos esto, que debemos compartir el evangelio, que hay que mostrar a Cristo, que somos luz, que somos embajadores, entonces ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no mostramos efectivamente a Cristo? ¿Por qué pasa domingo tras domingo
y nuestros compañeros de trabajo o nuestros vecinos no están aquí con nosotros. Yo me pregunto qué sucede si todos amamos a Jesús, todos lo conocemos, y entonces ¿dónde está todo ese poco de gente que sabemos que están perdidos, que están muertos en delitos y pecados, que están destituidos de la gloria de Dios? ¿Por qué están por allá y por qué no los podemos traer acá? Creo que hay dos posibilidades, y he visto una posibilidad es que hay mucha gente que se avergüenza de Cristo. Hay muchos que se avergüenzan de mostrar a Jesús, y entonces les da pena mostrar a Jesús en el colegio o en la universidad, porque si uno dice que es cristiano, entonces yo ya no me puedo sentar con ellos a tomar, yo ya no puedo decir chistes de doble sentido, chistes verdes, yo ya no puedo frecuentar los sitios que frecuento porque digo que soy cristiano, ¿verdad? Entonces me da vergüenza, y como me da vergüenza, yo no comparto a Cristo. Que no se vayan a enterar que yo soy cristiano, porque si se enteran, pues entonces me relegan y no comparten conmigo, me toca hacer los trabajos solo. Veo muchos muchachos, he visto muchos muchachos en la universidad que toca obligatoriamente dejar de ir el domingo a la iglesia por ir a hacer sus trabajos en la universidad, porque si no lo sacan del grupo donde llegue a decir que su compromiso es con Cristo el domingo a las 9 de la mañana. Es muy normal que eso pase, pero no es normal que suceda en una persona que ama a Cristo. He visto muchos jóvenes que dejan a todo el mundo por fuera y hacen sus trabajos solo, y Jesús los premia, y son buenos en sus notas, buenos en su universidad, buenos títulos, buenos cristianos, porque Jesús respalda ese esfuerzo. He visto a Jesús respaldando gente en su trabajo cuando sacrifica todo por amor a Jesús, por su compromiso, por un ministerio, porque Jesús es así. Jesús sí no se avergüenza de nosotros. ¿O alguno aquí alguna vez ha sentido que Jesús le da pena decir, uy, sí, este es mi hijo, no, mejor yo me escondo? Jamás, ¿cierto? Jesús no le importa contra quién le toque con tal de defendernos. Amén. La Biblia dice en Filipenses que Él dejó absolutamente todo por nosotros. Dejó su gloria, dejó su divinidad, dejó todo por nosotros. ¿Por qué nosotros no dejamos nuestras cosas por Él? Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo que no se avergüenza del evangelio porque él descubrió qué era lo que era el evangelio. ¿Alguien sabe esa respuesta? ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. Cuando Pablo descubrió que el evangelio no era palabras simplemente, sino que era poder de Dios para salvación de todos los que creían en él, encontró que su respuesta era eso, y ese era el motivo y el detonante para que él evangelizara. Él sabía que compartía de Jesús y la gente se limpiaba, era limpia por Cristo, sus familias cambiaban, su vida se renovaba, su vida florecía, la gente nacía de nuevo, comenzaban a encontrar la alegría y la felicidad. Había sanaciones, había sanidad, había libertad. Pablo se dio cuenta que cada vez que compartía el evangelio, el poder de Dios llegaba sobre la gente, ¿verdad? Y eso hacía que él compartiera más y más y más. A nosotros no nos debe avergonzar ser cristianos. No debemos sentir vergüenza de decir que yo soy hijo de Dios y que amo a Jesús con todo mi corazón. No me debe dar pena decir que yo vengo los miércoles a mi iglesia porque amo a Cristo. Me preguntan ¿por qué no toma? Porque amo a Jesús. Yo no tengo que ponerme a dar explicaciones de que si el licor es bueno o es malo, o por qué, o cómo me hace daño, cómo me emborracha. No, yo no tomo porque amo a Jesús y ya. Yo estoy aquí en la iglesia los domingos porque amo a Jesús. Tengo una cita con Dios a las 8 de la mañana, estoy aquí por eso. Es nuestra cita con Cristo. Nuestra disculpa, ¿cuál es? Es Jesucristo, no es otra clase de disculpas, pero muchas veces nos da vergüenza ante la gente aceptar lo que verdaderamente somos, hijos de Dios. Otro problema que tenemos es la desinformación. No conocemos a Dios bien. Nosotros no hemos probado de su gloria. Nuestra fe no ha florecido tanto, entonces no ha habido aún milagros. Todavía oramos y creemos que le estamos orando al viento. Todavía oramos y oramos sin fe y creemos que simplemente venir a la iglesia es otro rito más parecido a los católicos. A la iglesia llegamos el domingo, nos vamos, pero la fe la dejamos a un lado. No conocemos a Dios bien. Y cuando nosotros no conocemos a Dios bien, pues entonces ¿qué vamos a compartir? Si yo no tengo nada aquí en mi corazón, ¿qué comparto yo de Dios si no lo conozco? La fe
hace crecer nuestra vida espiritual. Pero si yo no tengo fe en Cristo, ¿cómo voy yo a crecer? Si yo no tengo fe para buscar la palabra, si yo no tengo fe para orar, ¿cómo voy yo a crecer? Simplemente me quedo sujeto y amarrado a un rito dominical, sujeto y amarrado a un rito de domingo, y no logro sacar a Cristo de las cuatro paredes de la iglesia y compartirlo en mi trabajo, porque mi fe no me alcanza para eso. Yo no creo que el poder de Dios esté en el evangelio, entonces no lo comparto y por eso lo guardo. Creo que el poder es solamente para mí y lo escondo. Eso es lo que pasa por la mente de muchos. Cuando una persona se convierte al evangelio y recibe a Cristo en su corazón, entra en el amor de Dios, conoce a Dios, comienza a experimentar la Biblia, la palabra. Qué bonito un recién convertido, porque a todo momento habla de Jesús. Cuando uno se convierte, a todo momento habla de Jesús, todo se convierte en Jesús. Abre la palabra que sea y la trata de entender, la pregunta, le pregunta al pastor, a su líder, se la comparte al vecino, al celador, al amigo, a la novia, al compañero, a todo el mundo. Qué bonito es cuando una persona conoce a Jesús. Nos hace falta mucha gente nueva que nos refresque y nos ayude a entender eso. Cuando una persona se acostumbra, como muchos de nosotros, a vivir en Cristo a toda hora, dejamos de practicar ese primer amor. Dejamos de practicar ese estudio de la Biblia, ya simplemente abrimos la Biblia y leemos, pero no indagamos, ya no hay pasión, ya no compartimos, ya sabemos que mañana nos vamos a levantar y va a haber comida todo el día, sabemos que mañana nos vamos a levantar y todo va a estar bien, sabemos que mañana nos vamos a levantar y nuestros hijos van a estar bien. ¿Quién siente esa bendición de esa manera? ¿Quién sabe que mañana todo va a estar bien? Lo sabemos porque somos hijos de Dios, somos cristianos, pero eso nos ayuda a que no compartamos el evangelio porque nos creemos que todo va a salir bien y sabemos que todo va a salir bien y entonces nos acostumbramos a estar bendecidos. Y una persona que se acostumbra a estar bendecida, ¿para qué comparte de Cristo si sabe que todo va a estar bien? Una persona que conoce a Jesús por primera vez le comparte de Jesús, hasta el perro le habla de Jesús. Le habla de Jesús a todo el mundo, porque comienza a entender, comienza que sí, mañana va a estar bien, pero lo que me está pasando es lo mejor de la vida. Nosotros que llevamos muchos años en el cristianismo, nos acostumbramos a que todo está bien y que todo es lo mejor de la vida todos los días. ¿Para qué yo comparto algo que no me emociona? Por eso a veces llegan las enfermedades, por eso a veces llegan las pruebas, porque nosotros perdemos la pasión, porque nosotros perdemos ya la esencia de compartir a Cristo. Nos acostumbramos a que todo va a estar bien y necesitamos a veces que Jesús venga ahí, ¿cierto? Que Dios nos jale las orejitas y nos ayude a entender que no somos dioses nosotros, sino que todo lo hace Él. Amén. Cuando tenemos mucho tiempo en la iglesia, caemos en la religión, caemos en las costumbres, caemos en las reuniones, caemos en las mismas canciones y encerramos a Cristo acá, simplemente en cuatro paredes. Y se nos olvida que Jesús va mucho más allá y que puede llegar mucho más allá de lo que cada uno de nosotros se imagina, ¿cierto? Juan 17:3. ¿Qué dice Juan 17:3? Cuando nosotros caemos en esa tranquilidad, en ese facilismo, en ese exceso de confianza, hasta nuestras oraciones y nuestro modo de leer la Biblia cambia. Creemos a veces que podemos orar 5 minutos, pero como nuestra confianza está tan bien en Dios y creemos tanto en Dios, entonces todo va a estar bien. Creemos que podemos leer la Biblia 2 versículos y que con eso es suficiente. Y muchos cristianos caen ahí en ese lugar. Ya no hay reflexión de la palabra, ya no hay meditación, ya no hay oraciones profundas, ya no hay un encuentro personal con Cristo como debiera. Y Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocimiento de Dios y el conocimiento de Jesús es vida eterna para todos nosotros. Amén. Desde el momento en que nosotros comenzamos a conocer a Jesús, ahí no dice que es solamente leer 2 versículos, es conocerlo, o sea, leer la Biblia y buscar conocer a Dios.
Eso se convierte en vida para nosotros desde que conocemos a Dios, desde que conocemos a Jesucristo se convierte en vida, pero conocerlo, saber su color preferido, saber qué piensa, qué siente, podernos anticipar a lo que va a pasar, porque conocemos cómo Dios obra, cómo Dios actúa. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces a Dios? Todos sabemos que Él nos conoce, ¿cierto? Pero ¿nosotros lo conocemos bien? ¿O sabemos de Él solamente? Sabemos que sí existe y algunas cosas, como que he escuchado que Él es misericordia y creo que es bueno. ¿Conocemos su palabra o simplemente la hemos oído? ¿Ha pasado por aquí en algún momento? ¿Sabemos dónde está lo que Él dijo? He visto muchas personas que van a compartir el evangelio y comienzan a mirar por toda la Biblia dónde queda Juan 3:16. Saben que es Juan 3:16, pero no saben dónde está el libro de Juan. ¿Y cómo vamos a compartir algo que no sabemos ni siquiera dónde está en nuestra Biblia? He visto muchos que no tienen una Biblia con su nombre, que pueden decir, el pastor nos dice, saquen su Biblia y levántenla. Y muchos en ese momento les toca salir corriendo al puestico de las Biblias. ¿Quién sabe cuál es el puestico de las Biblias? Levante la mano. Ya estamos acostumbrados a que se delató. Estamos acostumbrados a que las Biblias ahora no es aquí en la funda donde deben estar, sino el puesto de las armas es allí arriba. Llegamos a los discipulados sin Biblia o con la Biblia prestada o la del amigo o la del primo, con Biblias de otras versiones católicas, versiones extrañas que hasta se confunde uno al leerla. Llegamos a pedir prestada, ¿usted trajo una Biblia? ¿Sí? Y se nos está yendo como la idea de eso. Si nosotros no tenemos nuestra Biblia, nos es difícil compartir. No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa que voy a compartir algunas cosas de la Biblia y si yo no llevo mi Biblia, a veces no lo encuentro, porque ya me acostumbré a dónde está, cómo son las formas, lo que leí, por dónde pasé. Con la práctica uno se va memorizando los versículos y bueno, los encuentra en cualquiera. Pero qué bonito es tener su propia arma, ¿cierto? Los japoneses los japoneses antiguos le hacían una espada especial para su hijo. Y era su espada para toda la vida y esa era la única que sabían manejar. Qué bueno que nosotros tuviéramos nuestra espada, nuestra Biblia, la que sabemos manejar, con la que somos diestros, con las que podemos buscar Romanos 3:23 rápido o Romanos 10:9 rápido, si es que no nos lo acordamos. Necesitamos una Biblia. Queridos hermanos, necesitan una Biblia, todos y cada uno de ustedes, con su nombre, la que usted lee todas las mañanas. No la que le prestan, esa no sirve, es la suya, amén. ¿Quién dice amén a eso? Levante la mano, ahí donde está. Y diga, bendito Dios, ayúdame a tener mi propia Biblia. El Señor se la va a dar, en el nombre de Jesús. ¿Sí? No evangelizamos porque no sabemos palabra, escasamente hemos oído algunas palabras. Cuando yo no conozco lo que yo voy a hablar, yo no puedo hablar. Uno va a exponer algún tema y no se prepara, se para uno enfrente de la gente callado, no puede, ni comienza, lo aturde el miedo, se le cruzan tantos pensamientos que no puede uno ni decir nada, ¿sí? Pero cuando yo voy preparado a una exposición, lo expongo con tranquilidad, con confianza. Si yo voy a evangelizar, me paro enfrente de una persona que sé que necesita a Dios, el Espíritu Santo me lo muestra. ¿Qué es lo que casi siempre se le ocurre a uno? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Lo invito a mi iglesia el domingo, porque no tiene uno las palabras. Estaba evangelizando a alguien y gracias a Dios llevaba un Nuevo Testamento ese día. Y le había dicho por muchos lados, como durante 10 minutos, muchas cosas. Y me acordé que la palabra de Dios tiene ¿qué? Poder, no la mía. La abrí y le leí. Leí un versículo, en el primero en que lo leí, ese muchacho comenzó a llorar. Y dije, no vuelvo a hablar más. Y el Espíritu Santo siempre es bueno, Él lo hace, Él le recuerda a uno. Comencé a abrir todas las palabras, léale y léale y léale, no le volví a decir una sola palabra.
lloró, recibió al Señor y cada vez que le leo llora. Hablo mucho y no pasa nada, le leo la Biblia y llora. Es la palabra de Dios la que tiene poder, amén. No son las nuestras, es la de Dios, amén. Puedes poner el video. Nosotros no sabemos versículos, no sabemos dónde están los versículos. Nos hace falta conocimiento bíblico y se nos olvida que la gente necesita de Cristo. Si tú eres responsable como hijo de Dios y como cristiano, deberías estudiar la palabra de Dios, no pasar por encima, porque tenemos una responsabilidad con el mundo como hijos de Dios. Estamos puestos aquí porque Jesús quiere salvar a toda la gente que está a nuestro alrededor, amén. Él vino a eso, dice en el libro de Juan, que Él vino a darnos vida eterna, no para condenar a nadie, sino para que todos se salven. Pero mucha gente lo único que va a ver de Jesús es a ti y a mí, no va a haber nadie. Tenemos una responsabilidad. Quiero que veamos este video y reflexionemos un poquito sobre eso. Aquel que llora sin consuelo, por quien ha experimentado más el infierno que el cielo, por quien siempre ha tenido de mejores amigos al temor y la depresión, y que vive buscando respuesta a tal situación. Ruego por aquel que vino a este mundo sin padres, por el recién nacido que abandonó en la calle una madre, por aquel que es golpeado desde que está en el vientre, por un padre sin corazón y que no tiene derecho al voto pues carece de voz. Ruego por aquel que tiene como hogar el vicio y que no puede dejarlo pues se ha convertido en su oficio, por quien deja familia y amigos por un momento de placer, que como herido de bala va hiriendo por doquier. Ruego por aquel matrimonio que se ha deshecho y por el hijo que grita angustiado: a los dos tengo derecho. Cuando una sola carne es dividida, tiene que sangrar. Esa sangre que corre es testigo de una gran soledad. Necesitan de ti, Jesús, ellos necesitan de ti, porque aún viviendo no saben lo que es vivir. Ellos necesitan de ti, Jesús, ellos necesitan de ti, porque aún viviendo no saben lo que
¿Creen que todos necesitan de Jesús? Hay muchas opciones para evangelizar. Hay niños, hay jóvenes, hay jovencitas, hay parejas, hay señores, hay señoras, no importa la edad, todos necesitan de Jesús. Y como mostraba el video, todos están amarrados por los pecados, todos están destituidos de la gloria de Dios. Necesitan que nosotros hablemos de Jesús, amén. ¿Qué necesitamos para compartir a Cristo? Necesitamos haber nacido de nuevo. En Juan 3:3 dice que nosotros debemos nacer de nuevo, amén. Para ver el reino de Dios y para poderlo mostrar necesitamos haber nacido de nuevo. ¿Cómo mostramos algo que no conocemos? En Juan 15, versículo 4 al 5 dice que nosotros debemos permanecer en Cristo como las uvitas pegadas a su tallo. Debemos permanecer en Cristo. Cuando nosotros no permanecemos en Cristo, no podemos compartirlo porque no tenemos nada aquí en nuestro corazón. Si yo permanezco en Cristo, puedo mostrar a Jesús. En Mateo 9:36 dice que nosotros debemos tener compasión con las personas como Cristo la tuvo. Cristo era compasivo. Cristo miraba a la gente y quería salvarla. Cristo miraba a la gente y lloró. Inclusive dice la Biblia que lloró. ¿Sí se acuerdan cuándo lloró Jesús? ¿Cuándo? Por su amigo, ¿sí? Por Lázaro. Cristo sentía compasión. Nosotros debemos sentir compasión. La persona que está al lado no ha nacido de nuevo, no es cristiana, no conoce a Jesús, está condenada a morir eternamente. Es una realidad que debiera ser ya supremamente real para todos nosotros. Si se muere mañana, ¿a dónde va? Todos lo sabemos a dónde va, ¿cierto? Necesitamos ser compasivos y ver los problemas. Mateo 7:29, debemos tener autoridad y poder. No solo el evangelio son milagros, el evangelio también es autoridad. Yo debo poder hablar con autoridad, debo poder conocer la Biblia, qué es lo que yo tengo que compartir. Por eso es bueno que estudiemos. La Biblia habla en muchas partes de meditar la palabra, de estudiar, no habla de leer. Cuando usted busca en Josué 1, en el versículo 8, en el versículo 9 dice que hay que meditar en ella de día y de noche. No dice que hay que leerla de a pedacitos. Piense, analice, ¿verdad? En Jeremías 15, en el versículo 15 al 21, la Biblia dice que hallé las palabras y las comí y fueron mi delicia. Eso es encontrar la palabra de Dios, no leer un pedacito, sino encontrarlas y tratar de meterlas en la cabeza y bajarlas al corazón. La Biblia no es solamente para leerla, es para estudiarla, para reflexionar sobre ella, para meditar. Por eso nosotros necesitamos un respaldo espiritual cuando vamos a hablar. Necesitamos hablar con la palabra de Dios. Si no la estudiamos, si no la memorizamos, si no sabemos dónde están siquiera los versículos, ¿cómo vamos a ser buenos evangelistas? En 2 de Timoteo 1:8 dice que nosotros no debemos avergonzarnos de dar testimonio de Cristo. Siempre debemos testificar de Jesús en todas partes, sin miedo y sin temor, porque Jesús para nosotros es nuestro máximo orgullo. Aquí cantamos con nuestros brazos arriba: Jesús, úsame, úsame. Y yo creo que a veces Él está desde arriba diciéndonos: déjate usar, porque no estudiamos la Biblia. No nos metemos con Cristo todas las mañanas en un devocional a buscar cuál es su propósito. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, dice la Biblia en el libro de Timoteo. Eso no es una vergüenza. Ser cristiano es un orgullo, ser cristiano es una dignidad, ser cristiano es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano, amén. Pongámonos de pie y vamos a darle gracias a Dios y a orar en esta noche. Porque bendito Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre en esta noche, Dios mío, y nos ayude a sentirnos orgullosos, Dios, de haberte conocido, Señor Jesús. Ahí donde tú estás, dile: Señor Jesús, gracias por darme la oportunidad de conocerte y de ser salvo, Señor Jesús. Levanta tus manos y con gratitud dile eso, dile: Señor Jesús, gracias. Gracias por permitirme conocerte.
Gracias por salvarme, Señor. Gracias por salvarnos a todos, Señor. Desde hoy sabemos que somos ciudadanos del cielo, que eternamente viviremos contigo, Señor Jesús. Gracias por eso, bendito Rey. Qué privilegio ser tus hijos, bendito Padre. Qué privilegio ser cristianos, Señor. Mientras el mundo se acaba y hay enfermedades, y hay muerte, y hay tristeza, y hay frustración, y hay desengaño, y hay tristeza, y hay suicidio, Señor. Para nosotros está escogido y puesto lo mejor: el gozo, la justicia, la paz de Dios, la provisión, la prosperidad, la paz, la tranquilidad, la confianza, la seguridad. El dormir de noche en paz está para nosotros puesto. Tu palabra dice que tu ángel acampa alrededor de los que te tememos, bendito Señor. Pero ayúdanos a compartir esto, Señor, a todos los que no lo tienen, Dios. Ayúdanos a entender que ese vecino está muerto en sus pecados. Ayúdanos a entender que ese compañero está amarrado y atado en la esclavitud del mundo. Ayúdanos a entender que están condenados a muerte eterna, al lago de fuego, al infierno, y que nosotros tenemos en nuestro corazón algo que compartir para ellos, Señor. Ayúdanos a no dejarnos engañar por sus palabras. Siempre nos quieren hacer creer que están bien, bendito Dios, y sus vidas están destruidas, bendito Señor. Ayúdanos a ver, bendito Dios, su necesidad. Dile a Dios: ayúdame a ver la necesidad de mis vecinos. Ayúdame a ver la necesidad de mis amigos, de mis compañeros. Dile a Dios: ayúdame a ver la necesidad de mi hermano, de mi primo, de mi familia. Ayúdame a ver su necesidad verdadera. No es dinero lo que trae la alegría y la paz eterna. No es el dinero, no es un noviazgo, ni es un matrimonio. Solamente es Jesús la respuesta a todo lo que ellos necesitan. Ayúdanos, bendito Señor. Dile: ayúdame a enamorarme de tu palabra, Señor. Dile: bendito Señor, ayúdame a enamorarme de tu palabra, Dios. Ayúdame a comerme tu palabra, ayúdame a devorarme tu palabra, ayúdame a apasionarme por tu palabra, ayúdame a obligarme a estudiar, a meditar en tu palabra. El Espíritu Santo nos va a ayudar a entenderla. El Espíritu Santo nos va a ayudar a memorizarla, a grabarla. El Espíritu Santo de Dios nos va a traer revelación sobre todo lo que no entendamos. Pero es nuestra decisión arrodillarnos en la mañana y abrir la Biblia y obligarnos a leerla y a encontrar en ella nuestra delicia, como la encontró el rey David. Que tu palabra, bendito Dios, sea nuestra delicia. Dile ahí donde tú estás, con tus manos en alto, que tu palabra, bendito Dios, sea mi delicia. Que me pueda deleitar en tu palabra, que me guste leerla, que me guste meditarla, que me guste estudiarla, que me guste, Señor, entender cada día más y más, para que podamos todos tener la facilidad de compartir, bendito Rey, tu palabra, Dios. Ayúdanos a compartir tu palabra, ayúdanos a no contentarnos, Señor, con un solo versículo, bendito Rey. Ayúdanos a entender qué significa salvación, qué significa vida eterna, qué significa perdón. Ayúdanos a entender qué significa arrepentimiento, qué significa imposición de manos, Señor. Ayúdanos a apasionarnos por tu doctrina, bendito Dios. Que podamos decir, como dijo Jesús: yo enseño lo que mi Padre me enseñó. Ayúdanos, bendito Dios, a apasionarnos por tu palabra, Señor, en esta noche. Que tu Espíritu Santo nos levante todas las madrugadas, Señor, a buscar tu palabra, a buscar tu rostro en oración y a recibir revelación tuya más y más, para que toda la gente que necesita de ti, que está a nuestro alrededor, Señor, reciba la luz que significas tú, Señor Jesús, en sus vidas. Que esta iglesia se llene, Señor, de gente nueva, apasionada en ese primer amor, que nos refresque, bendito Señor, que
nos refresque, bendito Dios, nuestro propio cristianismo, Señor. Gracias, bendito Rey. Ahí donde tú estás, dile gracias, Señor Jesús, porque de hoy en adelante, Señor, me levantarás temprano y yo entenderé, Señor, que me estás llamando a buscar tu palabra, a indagar, a inquirir en tu palabra, Señor, tu voluntad y tu propósito con todos nosotros, Señor. Hoy te damos a ti toda la gloria, Señor. Hoy te damos a ti todo el honor y te rogamos que toques el corazón de todas las personas a nuestro alrededor, Señor. Que cuando les hablemos, ellos reciban de ti, que puedan hacer una oración de fe, que puedan entender, Señor, por medio de nuestra explicación, Señor, qué significas tú, qué es la salvación y para qué viniste aquí al mundo, Señor. Nos ponemos en tu mano, bendito Señor, y oramos para que cuando abramos nuestra boca, Señor, como dijo el apóstol Pablo, nos des denuedo para compartir como debemos compartir y hablar como debemos hablar, bendito Señor. Te damos a ti toda la gloria y todo el honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que no nos olvidemos de las 11 de la noche del caldito. Amén. Nos vemos el domingo. Bendiciones.